En este video voy a mostrarles de forma clara cómo se comete el fraude en las elecciones del 14 de abril en Venezuela. Voy a dejar en evidencia cómo el CNE puede manipular los datos a su conveniencia. Explico. Si la proporción de los votos, según el primer boletín emitido el 14 de abril de 2013 por el CNE fue Nicolás Maduro, 50,66%, Enrique Capriles, 49,07%. En ese mismo momento quedaba un porcentaje de votos por escrutar. Lógicamente era un porcentaje pequeño, inferior al 2%. Que para ese momento no alteraba el resultado emitido en el primer boletín. Entonces, la proporción de los votos pendientes por escrutar, es decir, los que se iban a escrutar después de emitir ese primer boletín, debía ser muy similar a este comportamiento, 50-66-49-07. Podría ser 50-50, o podría ser 51-49, o podría ser 52-48. No estoy diciendo que esos votos por escrutar, o esa proporción de los votos por escrutar, tenía que ser exactamente 50-66-49-07, no. Pero sí, obligatoriamente tenía que ser muy parecida o muy similar a la proporción del 98% de los votos escrutados para el momento del primer boletín. ¿Ok? ¿Y qué sucedió? Que los votos que se escrutaron después de ese primer boletín, ¿saben cuál fue el porcentaje o la distribución de esos votos? 69%, 31%. Esto es imposible. Estadísticamente es imposible. ¿Ok? No es algo improbable, que bueno, puede ser que dio un poco más, un poco menos. Tenía que dar una proporción parecida, no igual, pero parecida, al 50-66-49-07 del primer boletín. Y miren la proporción, 69%, 31%. Algo totalmente fuera de lógica y totalmente imposible en términos estadísticos. Entonces, muchos podrán pensar que esa cantidad de votos no afecta el resultado final. Pero ese no es el punto. El punto no es si esa cantidad de votos, que es inferior al 2%, podría cambiar o no el resultado final. Probablemente no lo podría cambiar, ya era irreversible. Pero lo que sí quedó claro aquí es que si el CNE pudo manipular ese 2% o ese porcentaje de votos inferior al 2%, puede haber manipulado también el otro 98%. Se los voy a mostrar más claramente, con base. Cuando Tibisay Lucena emite el primer boletín, la proporción era 50-66-49-07. El total de votos de Capriles, 7.270.403. El total de votos de Maduro, 7.505.338. Esto fue lo que ella dijo, ¿ok? En televisión nacional. ¿Qué pasa? Luego, cuando se procede a hacer el conteo, el 15 de abril, de los votos que quedaban pendientes, ese 2% se manipuló. ¿Por qué? Fíjense ustedes. La proporción en el primer boletín 50,66-49-07. La proporción de ese 2%, ¿saben cuál fue? 69%, 31%. Señores, esto es imposible. Si la proporción mostrada por toda la población fue casi igual, fue equitativa, y los votos que quedaban por escrutar no fue de una población sesgada, sino fue de la misma, fue un poquito de cada uno de los estados que quedó pendiente por escrutar, se debía haber mantenido muy, muy parecido al 50-49 que emitió Tibisay Lucena en el primer boletín. Cuando muestran ahora 69-31, claro, esto no lo muestran claramente que fue 69-31, pero ese fue el porcentaje de distribución de los votos de ese posteriores a ese primer boletín. Fíjense aquí, se los voy a mostrar. La proporción de los votos contabilizados luego del primer boletín emitido el 14 de abril. Capriles, 32.238. Maduro, 70.168. Señores, esto es imposible. Y repito, no se trata aquí de la cantidad de votos,
Se trata de que si pudieran manipular este 2%, pudieran haber manipulado el 30, el 40, el 50%, el porcentaje que ustedes quieran. Se los muestro con ejemplos. Lo hicieron en todos los estados, a excepción de 3. Y esos 3 estados no lo hicieron es porque no llegaron más actas para escrutar. Después porque ya estaba cerrado el 100%, ya se habían contado el 100% de los votos, que eran Distrito Capital, Aragua y Nueva Esparta. En el resto de los estados sucedió esto. Repito, no es porque el total de votos, que está alrededor de los 100.000, afecta el resultado final. Es porque si manipularon este 2%, pueden manipular lo que ellos quieran. Muestro con ejemplos. Aquí está el total de votos en la página del CNE el lunes 15 de abril a las 9 de la noche aproximadamente. 7.575.506, 7.302.641. Si ustedes lo comparan con el primer boletín, esta fue la diferencia de votos. 32.238 para Capriles, 70.168 para Maduro. Les explico, les voy a poner el ejemplo de 6 estados. Les repito, esto sucedió en todos los estados. Les coloco como ejemplo el estado Lara. Fíjense, la fuente es la página del CNE. 512.604 votos Capriles, 470.203 Maduro. Ese es el total el lunes en la noche. Fíjense, la proporción del estado Lara, busquen la página del CNE, esa es la proporción: 52% Capriles, 48% Maduro. Repito, la fuente, la proporción del mismo CNE. Esa es la proporción de los votos en el estado Lara. Así se mantuvieron los votantes, 52-48. Se supone, es lógico, que ese porcentaje que se escrutó después de emitir el primer boletín tenía que estar alrededor del 52-48, a lo mejor no exactamente 52-48, 51-49, 50-50, o podría estar a favor de Maduro 52-48 también, 51-49, tenía que estar cerca o rondando el porcentaje que mostraba el primer boletín con el 98% y un poco más de los votos escrutados. Fíjense, 69-31. Es algo totalmente ilógico y algo que no tiene ningún tipo de explicación dentro de lo legal y dentro de lo lógico y lo estadísticamente correcto. Es evidente que estos votos se alteraron. 69%, 31%, imagínense. La proporción era 48-52, ahora 69-31. Y qué casualidad, a favor de Nicolás Maduro. Veamos otro estado. Carabobo. Fíjense, total de votos en Carabobo, la fuente es la página del CNE, esto en la hora que lo capturé en la pantalla, estaba el 99,96% de los votos escrutados, ya estaba casi cerrado el estado, eso fue el 15 de abril, ahí están los votos, ¿verdad? Fíjense, la proporción fue 51-49 a favor de Maduro, la proporción de todo el estado. Ah, pero ¿qué sucedió? La proporción de votos después del primer boletín, esos votos que quedan por escrutar, miren cuál fue, 81-19. Esto es imposible. Si la proporción de votos en el estado fue de 51-49, la proporción de votos que se escrutó después del primer boletín tenía que mantenerse similar, 51-49 o 50-50. No podía ser 81-19. Esto es imposible, señores. Fíjense el estado Táchira, un estado en el que Capriles obtuvo su mayor diferencia de votos en todo el país. Lógicamente, es un estado en su gran mayoría opositor. En ese estado, Nicolás Maduro obtuvo 37% de los votos, Enrique Capriles 63%. Fíjense la diferencia, es una proporción totalmente marcada a favor de Enrique Capriles. Ah, pero ¿qué sucedió con el porcentaje de votos que se contaron después del primer boletín? 50-50. ¿Qué tal? Entonces, por favor, es algo demasiado notorio. La proporción de votos se tenía que haber mantenido muy similar a la que mostró toda la población del Táchira durante toda la elección. Si el 98% de los electores mostró una proporción 63-37, no van a decirle ustedes a la gente y a la población que ese 2% restante que faltaba por contar mostró 50-50. Eso no se los cree nadie. Bolívar. Fíjense el estado de Bolívar. Total de votos finales. Capriles 380-635, Maduro 351-412. Muy parejo, ¿verdad? 52-48 a favor de Capriles, pero estaba bastante parejo el estado. Ah, pero ¿qué sucedió con los votos que se contaron después del primer boletín? ¡Qué casualidad!
59-41, totalmente desproporcionado a la forma de votar del Estado Bolívar en toda la elección. ¿Qué tal? Fíjense aquí la cantidad de votos. Maduro 4.080, Capriles 2.778. Repito, no se trata de la cantidad de votos. Cualquiera me puede decir, bueno, si quieren le dan esos 6.000 votos a Capriles. Igual no va a ganar, ¿no? Es que no se trata de la cantidad de votos. Se trata de que si pudieron manipular ese 2%, pueden manipular el 50% de los votos, el 100% o lo que ellos quieran. Otro estado, como ejemplo. Le dije que quería colocar 6 ejemplos. Sucedió en todos los estados. Anzoátegui. La página del CNE es La Fuente, el lunes a las 9 de la noche. Fíjense aquí. Aquí dice que la página está actualizada hasta el lunes a las 7 y 8 pm. Y aquí con estos números estaba totalmente cerrado el estado de Anzoátegui, ¿sí? 424.685 Enrique Capriles, 383.125 Nicolás Maduro. Comparándolo con lo que arrojó la misma página del CNE el 14 de abril, después de emitir el primer boletín, fíjense. La proporción es 53-47 a favor de Capriles, según el mismo primer boletín emitido por el CNE. Recuerden que Vicente Díaz dijo, en breve, en la página conseguirán la proporción estado por estado. Bueno, sencillamente yo esperé hasta la madrugada que publicaran, luego de emitir ese boletín, publicaron en la página del CNE los resultados por estado. Tomé nota de todos esos resultados, fíjense, 53-47. Ah, no, después del primer boletín, ¿la proporción cuál es? 58-42. Demasiado notorio. ¿Qué tal? Y qué casualidad, en todos los estados la desproporción fue a favor de Maduro. Qué cosas, ¿no? Entonces, los votos que le sumaron a Maduro después de ese primer boletín fueron 526 y a Capriles 381. Repito, no se trata de la cantidad, se trata de que si pudieron manipular esa pequeña cantidad de votos, pueden manipular lo que ellos quieran. Y cerramos con broche de oro. En este estado sí fue un descaro total. El estado de Mérida. Esto sí fue el mayor descaro que pudieron tener. Este es el peor de todos. Fíjense. En Mérida, Capriles ganó con contundencia. 268.723. Esto es con el 99,76% de los votos escrutados. Esto fue ya el lunes en la noche. Todavía no estaba al 100%. Capturé la pantalla para que vean mi fuente. Y Nicolás Maduro 202.395. Aquí lógicamente este estado pues fue totalmente para Capriles, ¿no? Fue una diferencia muy grande. 56-42, un estado totalmente opositor. 56-42, una diferencia bastante grande a favor de Capriles. Bueno, vamos a ver la lámina. 57-43, redondeando, a favor de Capriles. ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue el porcentaje después de emitir el primer boletín? 62-38. Por favor, ¿quién les va a creer? ¿Quién va a creer esto? Nadie. ¿Quién va a creer que un estado mayoritariamente opositor entonces se volteó la torta en ese 2% que queda por escrutar? Señores, ese 2% pertenecía al total de votantes de Mérida. Ese 2% no eran personas que no vivían en Venezuela, que estaban en Marte, que estaban en la Luna, no, eran personas que vivían en Mérida. Tenían que mantener una proporción similar a los votantes de Mérida. Entonces quedó muy claro el fraude. Si pudieron tocar ese 2% posterior al primer boletín, pudieron haber tocado lo que ellos quisieran. Entonces, todo fraude tiene su caída. No crean ustedes que la trampa es perfecta. Alguna caída tenían que tener. Y aquí estuvo su caída. Fueron muy evidentes. Con ese 2% que quedó pendiente por auditar, tenían que haberlo por lo menos disimulado y haberlo mantenido proporcional a lo que emitieron en el primer boletín. Se dejaron caer muy fácil. Si pudieron tocar ese 2% de los votos, lógicamente ustedes los tocaron para poder ampliarle un poquito más la diferencia a Maduro, pero se dejaron caer muy fácil. Así como tocaron ese 2%, pudieron haber tocado el 50%, el 100%, lo que ustedes quieran. Entonces, les pido que por favor compartan esto en redes sociales, compártanlo con todas las personas que puedan, y que este fraude llegue a conocerse en todas partes. Que se sepa que esta gente manipuló ese 2% de forma evidente, y que si manipuló ese porcentaje pequeño posterior al primer boletín, pudo haber manipulado el porcentaje que ellos quisieran. Pudieron haber manipulado el 90, el 100% de lo que ellos quisieran. Quedó plenamente demostrado. Repito, no se trata de la cantidad de votos que manipularon. Se trata de que quedó evidenciado que si pudieron manipular ese pequeño porcentaje, manipularon lo que ellos quisieron en la elección. Es un fraude claro.
Por favor, compartan este video y que todo el mundo se entere de lo que sucedió en Venezuela este 14 de abril. Un fraude total.